Buenas noches, una noche más estamos aquí en el programa Puentes y invito a mis compañeros. Rosa, buenas noches. Andrea, buenas noches. Hola, buenas noches. Valentín, buenas noches. Muy buenas noches. Y muy buenas noches a nuestro invitado de hoy, que es José Carlos Contreras. Guten Abend, buenas noches. Encantada de que estés aquí con nosotros, José Carlos. Pues José Carlos nació en Lima, Perú. A los 17 años abordó una fragata en la que navegó 9 meses por el mundo y vive en la ciudad de Karlsruhe, Alemania. Estudió Ciencias de la Comunicación y se dedica en Alemania a la docencia y a la radio, donde produce un programa radial bilingüe, Haltestelle. ¿Lo dije bien? Haltestelle Iberoamérica. Iberoamérica. Se le otorgó el segundo lugar del premio José Gálvez Barrenechea en el Perú. Ha publicado 7 libros y obtuvo una mención honrosa en el premio Poeta Joven del Perú. En su libro Las anatomías del agua, publicado por la editorial catalana con sede en Barcelona, BMC Edición, se divide en 3 capítulos: del amor al agua, la muerte y el agua y sueños interiores, donde el agua es el elemento principal en el libro de relatos, y uno de los personajes se hace interrogantes como: ¿cuándo se producirá el colapso? ¿Será un proceso o un momento?, respecto al temor de que 1/3 de los acuíferos del mundo se extingan. Decía José Carlos que le inspiraba a escribir algo que decía Borges. Decía que la literatura tiene muchos misterios, que quizá escribes para retorcerle el cuello a tus monstruos interiores, pero que a veces piensas que tus libros son cartas de amor para tus amigos. O tal vez para que los lectores piensen como tú, porque la verdadera revolución, por supuesto, siempre es pensar. Ayer ibas a presentar tu nuevo libro, La anatomía de los algoritmos, en la Biblioteca Provincial de la Avenida Europa, pero como nos sobrevino este apagón, pues ¿dónde acabaste presentando el libro, José Carlos? Se presentó frente a las olas maravillosas del mar Mediterráneo, una tarde muy poética. Y ese apagón, verdaderamente que nuestro cerebro de las personas que estuvieron a mi lado fue con una luz, valga la redundancia, lumínica dentro de ese apagón. Pero antes de comenzar, amigas, amigos, de esta hermosa radio, Color Comunitaria, al ingresar aquí yo he sentido una energía tan hermosa, tan bonita, que la verdad que me siento como un pelícano que viene del Pacífico, se sienta aquí en las orillas del mar Mediterráneo, se posa en este lugar tan mágico como es Málaga, y me encuentro aquí en este estudio tan bonito con gente tan hermosa como ustedes, como nuestra colega Andrea, como María José, como Rosa, a mi costado Carlos y Valentín, y la verdad que me siento muy contento, pero especialmente la gente que nos escucha en estos momentos, porque este programa es para la gente que está allí, que tú no nos ves quizás porque la radio es mágica, y ayer la radio verdaderamente cumplió un rol importante en esa oscuridad, y nos dimos cuenta que las tecnologías, que los móviles se volvieron en artilugios que no servían para nada. Por lo tanto, la radio sigue viva y nosotros estamos aquí. Somos gentes que amamos la radio, y sobre todo quien te habla ama la radio, ama la poesía y ama todas las culturas. ¡Viva la radio! ¡Viva la radio! ¡Que viva! Su nueva obra, La anatomía de los algoritmos, nos invita a reflexionar sobre el papel de la tecnología en nuestras vidas. Y hoy nos va a hablar de ello, José Carlos. Yo quiero saber, cuando he leído que con 17 años abordaste una fragata y te lanzaste, ¿qué pasaba por tu cabeza, por la cabeza de un niño de 17 años en aquel momento? Yo estudié en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, donde fue profesor el poeta de poetas universal César Vallejo. Ya nuestra colega lo ha dicho, ese significa, pues, ese es un poeta enorme, ese fue profesor. O sea que al estudiar en ese lugar para mí fue una energía enorme. Totalmente. Y por lo tanto, cuando terminé casi a los 16, me quedaban 3 caminos: o ir a estudiar medicina, o ir a la escuela de naval, o hacer lo que quería, el servicio militar. Yo me decidí por navegar. Abordé una fragata, tuve una enseñanza de 3 meses y 9 meses me fui por el mundo. Y recuerdo que como marinero,
porque nunca había salido pues de Lima, porque Lima es como un oasis, Lima es una capital frente al Océano Pacífico. Para mí llegar al primer puerto, que fue el Canal de Panamá, para cruzar el Canal de Panamá frente a ese puerto que se llama Balboa, si no me recuerdo, para mí fue una sensación muy hermosa ver verde sobre verde, porque nunca había visto yo montes verdes. En Perú, desde la costa de la zona donde vivía yo, todos son casi los montes secos, marrones, y por lo tanto para mí esa sensación de salir fuera de Lima me dio mi pasaporte de ser ciudadano del mundo. Comencé a ver culturas, sonrisas, idiomas, pero sobre todo la gastronomía. Y luego llegué a Europa, llegué a Estados Unidos, al Caribe, y luego más cortito porque en la radio el tiempo es oro. Llegué hasta Finlandia, lo más lejano, frente a San Petersburgo, y vi por primera vez nieve sobre nieve, el frío, lo que es frío. Y una de las aventuras más bonitas fue que en España, por ejemplo, el primer puerto que yo pisé fue el puerto de La Coruña. Y me encantó ese lema que dice, la ciudad donde nadie es forastero. Qué hermoso. Sí, es cierto. Ya nos has contado varias cosas y lo que surcaba por tu cabeza en aquel momento, ya había en ti esas ganas de escribir, esas ganas de leer, sobre todo. Sí, de leer, por supuesto. Y releer, porque en el barco tenía ahí mi mochilita de marinero, poemitas de este autor que te cuento, César Vallejo, y otros autores, como por ejemplo, a los niños les encanta Moby Dick, y como marinero una maravilla levantarse a las 6 de la mañana frente a la cubierta de nuestro barco y ver en la eslora los pescaditos que estaban moviendo la colita, porque en el océano el barco se mueve como si fuera una cajita de fósforos, y encontrabas por la mañana muchos pescaditos que estaban sobreviviendo. Entonces o los rescatabas o los llevabas tú sobre una sartén para comerlos. Eran dos ideales o dos caminos, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. ¿Qué visión tenías, José Carlos, de entonces del mundo que te rodeaba? ¿Y cómo ves ahora Lima, Perú, de aquel entonces, cuando tú te fuiste a actualmente? El mundo ha cambiado mucho. Yo recuerdo que desde ese barco, me acuerdo que el segundo comandante no teníamos GPS, agarraba un sextante y buscaba las estrellas y la luna para poder ubicarse, como los antiguos navegantes. Pero actualmente ya cuando navego ahora tenemos GPS, sabemos qué profundo hay una roca. Hemos recorrido, la navegación ha cambiado mucho, ¿no? Por lo tanto, yo he sido casi un marinero de los antiguos, como se podría decir, como Magallanes, ¿no? Ha cambiado bastante, pero el marinero sigue siendo una persona que ama la aventura, como los escritores, y por lo tanto yo creo que toda persona que quiera ser escritor tiene que tener pues su corazón aventurero, porque si no eres aventurero no puedes escribir. Y si vas a escribir solamente de tu sofá, quizás puedes escribir, pero existen escritores que no han salido del sofá, pero en mi caso no. Yo quiero vivir, me muevo mucho por el mundo, y como gente de prensa también me encanta vivir la fantasía de la gente, porque cada gente tiene su fantasía y cada gente es un mundo, cada gente es un universo, y sobre todo me he dado cuenta que el mundo es una casita y que tenemos que protegerla, porque estamos destrozando nuestro mundo, estamos destrozando los ríos, los bosques, la naturaleza, y es hora de ponerles punto final a esto, porque yo no sé, porque lo digo ya en mi primer libro, Las anatomías del agua, que están pronosticando los científicos, que posiblemente, lo digo en condicional, atención, podría hacer que los nevados del mundo desaparezcan a finales del siglo. Por lo tanto, en el futuro, las guerras serían por agua. Lo hemos visto ya ayer, cuando la gente comenzó con ese caos, ese miedo a recolectar aguas de todas las tiendas. Eso es porque agua es vida. Por lo tanto, es muy importante que también la gente sepa que tenemos que defender a la Pachamama, a la Madre Tierra. Y me refiero Pachamama, Madre Tierra, especialmente contra el machismo que todavía impera en nuestros países, como en Latinoamérica, y también lo veo aquí. Porque me he dado cuenta en que en todas las entrevistas que he dado en España, solamente me mencionan el nombre de papá. Y yo digo, por favor, ¿y dónde está la madre? Porque queremos a la patria, pero yo también quiero a la matria, porque la madre es la vida. Por lo tanto, cuando yo quiero que me mencionen es Contreras, de mi padre, y Azaña, de mi madre, que es lo más. De ahí salimos.
Vale, pues ya lo diré, ya no quitaré más hazañas, tienes razón, que de ahí salimos, tienes razón. ¿Cuándo te propones publicar el primer libro, José Carlos? El primer libro lo publiqué hace muchos años. 7 libros Sí, porque lo primero que... En Cataluña, en entrevistas, ha habido periodistas que me han dicho que yo soy un poeta sin libros de poemas, porque gané libros de poesía. Pero los derechos de autor no me pertenecen porque me dieron un dinero para eso, por lo tanto yo no puedo publicar esos libros. Mis cuentas se llenaron de ceros, pero no puedo hacer nada contra eso. Los otros libros que tengo no tienen nada que ver con poesía, son relatos. Eso sí, nacieron como todo escritor, vamos acumulando historias en la gaveta y los mismos papeles te llaman como si fueran niños que te dicen, hey, públicame, ¿no? Porque nosotros escritores somos como personas que escuchamos voces y a veces te sientas frente a un papel en blanco y la verdad que no sabemos de dónde salen esas ideas, porque de pronto dices, como lo dijiste, nos vienen esos monstruos exteriores, nos vienen esa catarsis y te pones a escribir y al final cuando terminas dices, ¿pero quién lo hizo esto? ¿Y quién es? ¿Por qué? Y por lo tanto, yo creo que cuando releo las cosas que yo he hecho, porque primero escribo con el corazón y luego corrijo con el cerebro. Y entonces me pregunto, ¿quién me dio esa idea? Porque en este momento que me encuentro aquí con Rosa, con Andrea, con María José, con Carlos y con Valentín, me están saliendo ya ideas para un cuento, por ejemplo, ¿no? Radio después del apagón. Y dar el ejemplo de que la radio no ha muerto. ¡Viva la radio! Ese viva la radio me ha encantado, por ejemplo, para un próximo relato. Y así van naciendo las historias, ¿no? Desde la mirada de nuestra amiga que se encuentra presente y desde el bostezo de nuestro amigo Valentín. Todas esas cosas acumulo, porque los otros son muy observadores, ¿no? Porque hay un filósofo alemán que dice, es un filósofo muy bueno, es joven él, y dice, no hay que ver el mundo en blanco y negro, porque el mundo no es en blanco y negro, el mundo es como la mesa de esta radio, de muchos colores. Y te asientas en Alemania, ¿vives allí? Sí. ¿Cómo decides que ese va a ser tu lugar de residencia? Fue algo profético, me ocurrió cuando era marinero, porque cuando cruzábamos el canal de Kiel, que es un canal que une la zona del norte de Alemania con el mar Báltico, en el canal de Kiel nuestro barco perdió el ancla y tuvimos que estar 3 días. El capitán nos dijo que nos quedáramos ahí, ¿no? 3 días en esa zona para que los buzos alemanes rescataran el ancla, porque un barco sin 2 anclas no puede navegar. Luego del rescate, continuamos el periplo marítimo, pero eso fue un mensaje profético. ¿Cómo se cae un ancla cuando yo tenía 17 años? Y luego volví como corresponsal, como peruano, periodista, a Europa. Y recorrí Europa, pero me enamoré de Alemania. Me enamoré de esa cultura porque ahí aprendí a decir no. En Latinoamérica siempre decía sí, 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 sí. Y en Alemania aprendí a decir no. Y así que me fui quedando. O sea, esa ancla fue profética en ese canal de Kiel, lo hice en español Kiel en alemán, ¿no? Hablando de tu libro, de la anatomía de los algoritmos, donde hablas de la tecnología, ¿no? Precisamente viene muy al caso de lo que nos pasó ayer, en la que hablas de que puede ser una amenaza o quizá algo a lo que le podamos sacar provecho. ¿Y por qué crees que los algoritmos son una amenaza? Yo tomo las 2 partes, puede ser algo bueno y puede ser algo malo, todavía no lo sabemos. Hablemos de las cosas buenas por ahora. Por ejemplo, en el mundo, en la ciencia de la medicina hay muchos adelantos científicos, ¿no? Se acumulan todas las informaciones para poder hacer, por ejemplo, una operación de páncreas, por lo tanto se podría hacer una operación con buenos resultados. Pero por otro lado, por ejemplo, los algoritmos se podrían utilizar también para manipulación de nuestras mentes para elecciones. Y tú no sabes, sobre todo, lo que yo más temo es que quién tiene el poder y la propiedad de manipular o utilizar los algoritmos. Ese es mi gran problema. Porque yo veo, por ejemplo, en las calles, cuando he subido los metros, por ejemplo, aquí en España estos días,
porque estuve en la fiesta de San Jordi. He subido al metro y la verdad que solamente encontré una persona que tenía un libro en papel. El resto todos estaban viendo sus celulares, sus handys y sus móviles. Por lo tanto, yo digo, pues, y también en la calle, inclusive hay gente que cruza la calle, no ven el semáforo, pero ellos cruzan viendo sus celulares. Estamos mimetizados y por lo tanto ahí estamos viendo algoritmos. Y el gran problema es que si tú tocas un grupo de algoritmos te vas moviendo en el mismo círculo. Entonces ese es el temor de que posiblemente un cerebro humano pueda circular en un elemento de información X. Y ojo, ya existen también en el futuro ese miedo de quizás también los robots que van a ser alimentados con algoritmos, porque ya en Alemania hay robots, hay camareros robots ahora, que existan robots que van a hacer cosas como nosotros, que por ejemplo una animadora de radio esté ya alimentada con todos los algoritmos que puede presentar un programa de radio, cómo la va a terminar. Tú le pones entrevista a José Carlos, toda la información de José Carlos y es como una persona. Pero ahora, ¿cómo distinguiremos a un robot con una persona? Se están haciendo ya algunos unos principios de cómo poder en el futuro diferenciar a un robot con un algoritmo. Es que fotografiando la iris. Fotografiando la iris porque, este es un robot, porque en el futuro no lo sabemos cómo va a ser. Y además se habla también de que en el futuro donde quizás exista ya una ley de renta básica para todos, donde todas las personas van a recibir un dinero porque los robots van a comenzar a hacer el trabajo de nosotros. Qué horror. No vamos a querer que un robot pues cobre el sueldo de un ser humano. Y en el campo de la literatura, en el futuro, también habrán libros donde dirán en la portada, este libro se redactó sin algoritmos, sin inteligencia artificial. Por ejemplo, la carátula del libro ha sido hecha con inteligencia artificial, Sí. que está aquí, ¿no? Por lo tanto, tenemos muchos cambios y solamente me quedo aquí porque yo lo veo de la parte positiva, pero también la parte negativa. No sabemos lo que nos viene, pero ya hemos visto ayer y todavía no lo sabemos cómo se mueven a través de las redes a una velocidad increíble. Sí. Que puede pasar cosas, no lo sabemos todavía. Por lo tanto, yo solamente junto la ficción con la literatura, pero sobre todo quiero provocar que el lector pues llegue a pensar, porque como lo dijiste, la revolución, valga la redundancia, más revolucionaria es pensar. Efectivamente, efectivamente. Y ojalá se mantenga solamente la parte positiva y no tengamos que ver la parte negativa de los algoritmos. Y para eso nosotros tenemos que exigir pues a nuestros políticos, exigir a nuestros alcaldes. Nosotros somos las personas que podemos resolver esto. Pero si nos quedamos solamente abocados a ver algoritmos y a mimetizarnos como si fuéramos nosotros pequeños peleles y no poder empujar a los cambios, pues nos van a comer. Correcto. A comer Sí. directamente, sí. ¿Tú quieres hacerle...? Una pregunta que tengo Vale. curiosidad. ¿Cómo has pasado de la poesía al relato? Porque son dos géneros completamente diferentes. Dicen que los que hacen relatos tienen que comenzar con poesía. A mí me encanta la poesía, porque la poesía para mí es algo, número uno, lo máximo. Porque yo que recorro España y me gusta la poesía, por ejemplo, de García Lorca, me gusta la poesía de Machado, me gusta poesía de muchos latinoamericanos. La poesía te enseña para luego hacer narración, a buscar el ritmo, la musicalidad, la sonoridad, ¿no? Es tan hermoso porque si uno empieza con relatos y no lees poesía, porque la poesía, como lo dije al principio, creo, la poesía es una esencia en sí misma, la poesía es todo y es algo maravilloso. Por eso es muy importante. Poesía eres tú, como decía, ¿recuerdas tú? Ay, no me pongas... Becker. Eso. Becker, sí, Sí, Becker. Becker. Sí, Becker. Poesía eres tú. Tú, poesía eres tú. Poesía eres tú, sí. Sí, es cada uno. José Carlos Contreras Azaña, por su madre.